Muy buenas tardes. Conforme al avance señalado para el proyecto de grado, el día de hoy vamos a ver el capítulo 1, el acápite que corresponde concretamente a la referencia específica, un momentito, que permite señalar el marco legal. Considerando el reglamento, pues vamos a ver ahora lo que es el marco legal que permite establecer un proyecto de grado. Y para comenzar, necesito preguntarles. Mauricio, me imagino que es ingresado porque tienes a un dispositivo de voz. ¿Qué es un marco legal según tu parecer? Bueno, sí, disculpe, es que tengo un problema con la computadora que se me reinicia cada vez, es problema de software, entonces por eso ingreso a veces del celular para no tener esa falla. Y bueno, un marco legal me imagino que es aquello que es donde se me permite actuar en determinado territorio, contexto, con determinadas reglas, por así decirlo. Ya. A ver, Paola, ¿Está abierto? está abierto, te escucho. Buenas tardes. Es el campo legal de normativas en el que se va a respaldar nuestro proyecto. Sí, evidente. Cuando estamos hablando de del marco legal, como dice su nombre, todo marco refiere específicamente a una limitación para poderlo entender. Y es que en nuestro en el estado plurinacional de Bolivia, ya existen normas vigentes en todo el territorio nacional, que no son las mismas, reitero, puede haber algunas parecidas, pero que difieren de la normativa de otros países. Bajo ese contexto, en esta situación, pues definimos específicamente que el marco legal se refiere a todas aquellas leyes, decretos supremos y resoluciones del órgano ejecutivo o legislativo que regulan y afectan de alguna manera la actividad comercial de su unidad de planificación o de su entidad pública o específicamente de su entidad o asociación civil. Cuando estamos hablando del marco legal, pues sencillamente podemos decir que el marco legal, por favor, puedes dar lectura, Giovanna. No puedes dar lectura, pero estás desde un celular. No, estás desde un celular y es Ya, por... ya, ya estoy. Es que mis audífonos no sé. Ya. El marco legal describe y justifica la utilidad del soporte jurídico que posibilita la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, cuyos referentes pueden ser tomados desde contextos internacionales, nacionales y locales. En caso de omitir esta selección, se debe argumentar y justificar. Bien, voy a referirme eso al caso, pero por favor, no es un capricho, pero todos me tienen que ingresar desde un computador. Y si no pueden ingresarme, pueden ir a un cibercafé, son solamente 3 bolivianos. Desde la próxima clase me van a mostrar sus archivos y no voy a aceptar específicamente que me traigan desde un celular. ¿Ya?
Cuando estamos señalando concretamente el marco legal, pues sencillamente involucra a todas las leyes de manera concreta que permiten establecer sostenibilidad del proyecto, ¿ya? Es decir, el proyecto que ustedes están señalando pertenece a una entidad pública, a una empresa, a una asociación civil, pues el funcionamiento de esa entidad está regulada, normada. ¿Por qué? Por una ley, por una resolución ministerial o municipal, por un específicamente algún documento legal que establecería de manera puntual su funcionamiento, ¿ya? Y en esta lógica, cuando hablamos específicamente de entidades o de elementos importantes sobre los cuales se puede llegar a trabajar, ¿ya? Es muy importante conocer, qué mal, che. Es muy importante conocer, un momentito, ay, qué feo. Qué molesto. Ajá. Sí, no hay otra. Les decía que es muy importante conocer, ¿ya? Esto que se llama la pirámide de Kelsen. Específicamente cuando vemos los documentos normativos, ¿ya? Pues identificamos que en la cúspide se encuentra el documento central que establece específicamente los elementos que pueden normar el desarrollo de las actividades, de la convivencia y obviamente determina la organización y los puntos de la soberanía que apunta específicamente como tal. Estoy hablando de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Ese es el documento muy importante y si hay alguna entidad cuyo nombre o actividad es mencionada por esta Constitución, lo primero que tienen que hacer ustedes en el marco legal es señalar si hay algún artículo específico que establece de manera concreta, pues, una referencia a su actividad, a la actividad a la cual se están dedicando, ¿no? Posteriormente pueden recurrir también a tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales, Camila? Son normativas que se establecen entre dos o más países, si no me equivoco. Muy bien. En este caso, se han generado normativas que involucran a varios países y quizás la normativa o el tratado más importante que se haya señalado, por lo menos es el documento que más se ha traducido en el mundo, ya es este. Qué diablos. Pues. Ya pues, qué gana de no abrir la imagen, che. Ya, aceptar. No puede ser. No, no puede ser. Bueno, ahora sí. Están viendo este documento. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Declaración Universal de Derechos del Hombre. Gracias, Camila. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, más conocida ahora, ¿ya? Suscrita el 10 de diciembre de 1948. A la persona que están ustedes viendo
a la mujer que están viendo ustedes sostener esta copia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en versión en español, fue la primera dama de los Estados Unidos, que se llamó Eleanor Roosevelt, esposa y viuda de quien falleció en el gobierno, bueno, en su cuarto periodo, el presidente más, bueno, el que ha tenido mayor cantidad de gobiernos, uno de los que ha tenido, 4, Franklin Delano Roosevelt, y que declaró la guerra a Alemania y a Japón, cuando Japón invadió, bombardeó las islas de Pearl Harbor en 1939, 40, por ahí. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, al término de 1945, se retomó la idea específicamente de que pueda haber una Liga de las Naciones, que ya el presidente Woodrow Wilson, después de la Primera Guerra Mundial, propuso, pero que no le hicieron mucho caso. Ya después de haber identificado la cantidad de matanzas que hubo con la Segunda Guerra Mundial, pues sencillamente se decidió, los países del mundo decidieron hacer una organización de Naciones Unidas que establezca y que pueda dirigir específicamente la voluntad también de las naciones, tomando en cuenta situaciones para poder regular entre ellas, para tratar de minorizar los conflictos y sobre todo poder poner alguna regulación como tal, ¿ya? Y en 1948 la Organización de Naciones Unidas suscribió entre todos sus países miembros esta Declaración Universal. En Bolivia recién fue reconocida en 1952 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿sí? Pero bueno, esto representa un tratado que Bolivia suscribió. Y no solamente ese tratado, también ha suscrito, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿ya? Que también está referida específicamente por ese tiempo, ¿ya? Pero que de manera concreta, unos meses más antes, se llegó a firmar esta Declaración Americana de los Derechos del Hombre y sí, no se equivoca. Como dice americana, específicamente le han hecho la Organización de los Estados Americanos, que son de los países que existen en el continente, ya la OEA. Y la bandera boliviana está por acá, aquí está. Ha habido una suscripción, los países han llegado a suscribir. Y también justamente llegaron a suscribir ciertos elementos como el Pacto de San José de Costa Rica, que ha permitido generar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, que también Bolivia, el Estado, ha decidido y ha suscrito, se ha adscrito al Pacto de San José, suscrito entre los países de la Organización de Estados Americanos para reconocer la existencia de una Corte Interamericana de Justicia, ¿no? O Corte Interamericana de Derechos Humanos, mejor dicho, que vela específicamente por el desarrollo de los pueblos. Bueno, sobre todo para identificar aspectos sobre derechos humanos. Recientemente, no sé si se han enterado que un caso de violación pues ha sido revisado de la Justicia Nacional, ha pasado a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguien sabe la nota? Sí, mal no recuerdo, Gunnar, perdón, es una joven, una mujer colombiana que ha sufrido violación hace 20 años y justamente ha planteado esa demanda en la Corte Internacional porque en su país no encontraba justicia o había muchos vacíos legales o no se le daba la justicia que ella buscaba. Bueno, en realidad no fue bueno, aquí no hay su fotografía. Voy a buscar algo que tenga su fotografía. Pero aquí lo que están viendo ustedes se refiere específicamente a este caso. Estamos hablando de Brice Angulo
cuyo caso no es colombiana, es boliviana, y que, bueno, su caso ha llegado a la Corte Interamericana de Desarrollo, ¿ya? Es ella, ¿listo? Y sencillamente su caso, ¿ya? Después de 20 años de haber sido víctima de ese crimen, pues sencillamente hizo la denuncia porque no encontraba justicia en nuestro país. Había instalado 3 procesos y bueno, el victimador, que entiendo fue su primo, pues fugó del país en el tercero. Y sencillamente no había justicia porque esos procesos no han terminado específicamente en una condena. O bueno, han terminado cerrándose el caso y de manera concreta ella pues ha tenido que recurrir. Miren, que ha tenido que salir del país, formarse, estudiar y hacer un doctorado, con lo cual justamente ha podido comprender esto que ustedes están entendiendo ahora, que la normativa nacional, si específicamente no hay o no encontramos justicia dentro de nuestra normativa, pues se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de manera concreta, pues ella ha dado la razón a esta persona y que sencillamente ha establecido de que pues la justicia boliviana tiene que resarcir, más que dinero, ¿no? Tiene que justamente buscar buscar un mecanismo para poder ser, bueno, una justicia más justa, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este marco, cuando hablamos concretamente de la pirámide de Kelsen, estamos hablando que por debajo de la Constitución existen tratados internacionales que también tienen que ser reconocidos y también tienen que ser estudiados en el marco que afecta a nuestra normativa y probablemente también puede afectar pues sencillamente el desarrollo o el trabajo como tal. Si hablamos de comunicación, quizás un tratado que pueda afectar normativamente, pues puede ser la Declaración de Chapultepec, que este documento ya ha sido desarrollado por, bueno, la Organización Internacional de Estados Americanos. Bueno, realmente ha habido siempre varios intentos de integración. La Asociación Latinoamericana de Integración se llamaba en su momento, que antes se llamaba la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALAC, etc. Pero ahí están viendo ustedes que se ha suscrito la Declaración de Chapultepec y de manera concreta, pues este documento pues tiene mucho que ver con el periodismo. Por tanto, quienes quieran, me imagino, investigar referentes al periodismo o a medios de comunicación, pues van a tener que mencionar eso en su marco legal. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta que les surja a ustedes? ¿Alguna pregunta? Disculpa, Gunnar. Adelante, Camila. Entonces, si mal no comprendo, esta parte del marco legal tendría que entrar tanto las normativas que nos permiten a nosotros entender la entidad, por qué es que funciona y también por qué nosotros como comunicadores estamos haciendo este proyecto. O sea, digamos, la normativa de proyecto de grado dentro de la San Simón entraría y también entraría la normativa que tenga que ver, en mi caso, digamos, con organizaciones sociales. ¿Tendrían que ir ambos o solamente la parte institucional? Lo explico, ¿ya? Y para eso voy a abrir la pizarrita. Miren, que no hay que complicarse demasiado con buscar mucha teoría en este marco, ni nada por el estilo. A ver, marco teórico,
finanzas, control, pues no, hay. Vamos a poner proyecto, marco legal. Ya. Y ahora voy a compartir toda la pizarra. Toda la pantalla. Este gráfico me va a servir mucho para más adelante explicar eso. Solamente que el gran problema es que es de Facebook y va a tardar un montón. Porque Facebook es una vaina. Ya, a ver. Bueno, mientras pega, algún rato va a pegar, ¿ya? Explico. No mates. No puedo hacer nada hasta que no se termine de pegar. Un ratito. Prefiero cancelar. Ya. Bueno, explico. La entidad con la que estás cumple una determinada función. ¿Ya? Vamos a suponer, esta es la entidad. Este puntito es la entidad. Vamos a poner unidad de planificación, para no llamar entidad pública, empresa, asociación civil, etcétera, etcétera, medio de comunicación. Vamos a llamarle unidad de planificación. Este punto. ¿Ya? Y esta unidad de planificación se comunica con públicos. Varios públicos. ¿Ya? Y se comunica con públicos de una manera, de otra manera, de otra manera o de otra manera. ¿Ya? Se comunica por varias vías. ¿Listo? Pero lo que vamos a ver es que hay una serie de normativas que regulan esta forma de comunicación, o por decirlo así, la función de la empresa. Eso que estoy poniendo como flechas es lo que conocemos como el marco normativo, que como su nombre lo indica, establece límites a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y esos límites es lo que estoy colocando con puntitos. La ley nos dice eso, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿ya? Si tú, por ejemplo, has desobedecido la ley, no puedes alegar que no la conocías. No la conozco. Perdón, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Acaba de salir, según ya no se ve. Gracias. Seguimos, ¿no? ¿Ahora se ve? Sí, bueno. Ok. Todo este marco punteado representa justamente la normativa, ¿ya? Y en nuestro país salirse de la normativa es impensable, y en otros países, ¿ya? Quien se sale de la normativa, no la cumple, puede llegar hasta cometer un delito, un cumplimiento de funciones, y eso tiene pena. Y si alguien dice, no, es que yo no sabía de la ley, no es obligación del Estado, justamente eso. Haya sabido o no, la ley está y tiene que ser cumplida. Y no puedes alegar ignorancia, y eso no te puede justificar, ¿ya? Por eso yo les sugiero que ustedes siempre en cada proyecto lean leyes referidas a su trabajo. En este marco, lo que necesitamos, Camila, es saber esas leyes que afectan el trabajo, regulan el trabajo de la entidad. ¿Por qué? Porque la forma de comunicación depende de ello. Estas leyes pueden afectar mucho o poco el desarrollo de esta forma de comunicarse. Habrá que inclusive llegar a cambiar, digamos, en algún aspecto, ¿ya? Modificar alguna vía. ¿Por qué?
porque las leyes pueden cambiar específicamente esto, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿para qué hacemos el marco legal? ¿Y para qué hacemos, bueno, el marco legal o normativo? Para saber de aquellas leyes, decretos, resoluciones que, de acuerdo a carácter legal, pueden modificar la forma como la empresa se comunica y, por tanto, cómo interactúa, ¿sí?, con los diversos públicos. Hay una legislación específica para empresas que explotan recursos estratégicos, como por ejemplo los hidrocarburos, el petróleo, el gas, ¿no? No puede haber una empresa privada, de acuerdo a nuestra normativa tiene que ser estatal, ¿ya? Hay también normativas respecto al transporte, ¿no? Recuerdo que había un proyecto de grado donde proyecto de inversión de una universidad amiga, donde la proponente se le ha ocurrido, ¿qué se le ha ocurrido? Hacer una línea de transporte. Y yo le dije, me parece un aspecto interesante, pero no se va a realizar, no es factible y realmente me da flojera de realizar porque es una pérdida de tiempo, ya que en la actualidad las normativas de la disposición del municipio establecen que el transporte pues tiene que estar, o en su mayoría tiene que estar señalado por lo que conocemos como los famosos sindicatos, que no son sindicatos, más parecen cooperativas, ¿ya? Pero que se hace llamar sindicatos, yo pienso por un nombre que les dé un posicionamiento bueno, un grupo vulnerable, pero que no lo es, ¿ya? Y perdónenme si alguno de ustedes tiene a su familiar miembro del transporte público, pero llamemos las cosas por su nombre, no son sindicatos. Ya, para formar parte de un sindicato no necesito pagar ni comprar ninguna acción. Hay muchos que forman parte de estos sindicatos que sencillamente pues tienen un capital muy grande al comprar uno o dos vehículos automotores. Estoy hablando de microbuses, ¿ya? Entonces, reitero, para poder desarrollar una línea privada, si bien la normativa municipal no prohíbe, pero no es factible. ¿Por qué? Porque si se están peleando por rutas entre transportistas, peor aún si vamos a meter la empresa privada ahí, y que si alguien va a invertir con una serie de buses modernos, ¿qué creen que van a hacer los sindicaleros del autotransporte público? Van a bloquear, van a impedir que haya justamente eso, que se promulgue, porque van a decir que están avasallando sus rutas, etcétera, etcétera. Y como son un sindicato que son pobres, etcétera. Es lo que van a señalar. Así que es un evento totalmente inviable. Entonces, hay legislaciones, ¿ya? Por ejemplo, la ley de imprenta, que no es una ley del periodismo, sino es una ley, como dice su nombre, para quienes publican, y que dentro de 3 años va a cumplir 100 años, establece una normativa que aprovechan los periodistas, ¿sí? Y que se establece a través de un tribunal de imprenta. Así de sencillo, ¿no? Estas normas influyen en el actuar de nuestras empresas. Y respondiendo a tu pregunta, el marco legal no establece específicamente cómo se genera en la universidad o algunos aspectos, sino aquellos elementos normativos que establece qué puede hacer la universidad o qué no puede hacer la universidad. En tu caso concreto, si hablamos de una ONG y esta ONG se dedica, por ejemplo, al desarrollo sostenible o a la tenencia de satisfacción de servicios básicos, habrá que poner específicamente la ley que esté referida a servicios básicos. Las constituciones, leyes referidas en este tema. ¿Respondí tu pregunta, Camila? Sí, Gunnar, muchas gracias. A ti gracias por la pregunta. Otros elementos importantes que tienen que ver son leyes, decretos supremos o decretos legislativos. Los reglamentos también son muy importantes, que están señalando así, y bueno, por último tenemos la costumbre, pero que eso no conlleva una sanción,
bueno, depende de la legislación en la que estamos, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar concretamente estos documentos. Cuando yo tenía su edad, pues había que ir a la biblioteca y tratar de buscar leyes o preguntar con los de derecho en las casetas y decir, a ver, ¿qué leyes tienes? Por ejemplo, si yo hacía un proyecto de grado sobre cine, tenía que buscar la ley del cine, comprarla y eso ponerla a la biblioteca. Pero los tiempos cambian, las tecnologías mejoran y ahora sencillamente para que ustedes puedan acceder a las leyes no necesitan comprar, sino pueden ingresar a este sitio, gacetaoficialdebolivia.gov.bo. ¿Ya? Les paso la dirección, gacetaoficialdebolivia.gov.bo. Les voy a pasar acá. Para construir el marco legal y normativo. Ahí está. Les hemos pasado específicamente al WhatsApp por si alguno no está desde su celular y no puede o no tiene el WhatsApp. Les paso acá, ¿ya? Les estoy pasando acá como tal, ¿no? Entonces, acá están justamente estos elementos que permiten establecer la declaratoria del marco legal. Entonces, en la Gaceta Oficial, ustedes tienen que hacer una búsqueda por palabra clave. Y, por ejemplo, yo voy a trabajar, por dar un ejemplo, sobre, no sé, en un medio de comunicación, periodística. Entonces, tendré que colocar aquí periodismo o periodista. Y voy a realizar la búsqueda. Y acá está justamente toda la normativa que tiene con la palabra periodista. Me interesa muchísimo la ley 494 del 29 de diciembre de 1979, que hago clic acá para descargarla o ver la norma y aquí está la ley. Y copio los artículos más importantes que puedo llegar a tener, ¿ya? Aquí está justamente esa ley. Aquí dice que reconoce o instituyese la profesión de periodista en provisión nacional a los ciudadanos que hayan obtenido el respectivo título académico otorgado por la Universidad Boliviana. ¿Ya? Imaginen que yo quiero copiar esto. No es necesario que copie toda la ley, por favor, ya, porque hay cada cosa que me presentan donde hay personas que me copian todos los artículos de la ley. Y yo digo, ¿para qué? Porque si quisiéramos leer todos los artículos, podríamos sencillamente imprimir la ley y punto, ¿ya? Pero ahí se nota una falta de creatividad. ¿Por qué? Porque no han determinado específicamente o no han dedicado 1 hora al día a su modalidad de graduación. No la han dedicado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar eso, ¿ya? Van a utilizar la siguiente normativa. Van a pegar, ¿ya? Un ratito. Para pegar aquí, control B. Y le voy a decir que se ponga en formato de cita. Formato de cita. El formato de cita es interlineado, simple, bueno, justificado, perdón, alineación justificada, ahora sí, tamaño de letra 10 puntos, miento, 12 puntos vamos a mantener, interlineado, voy a buscar el interlineado, no, aquí debe estar, aquí está, interlineado 1, ya, y del margen izquierdo 1 pulgada. 1 pulgada. Vean que como estoy trabajando en Office Word y aquí me sale, claro, como es de los gringos y los gringos miden en pulgadas,
tiene que haber una pulgada de el margen izquierdo al margen de manera concreta, ¿no? A donde empieza. A donde empieza el mencionado artículo. Y aquí puedo utilizar bibliografía. Por lo general, si voy a hacer de manera online, tengo que buscar, a ver, referencias. Lamento decir que no hay acá. Ya. Pero en la versión de escritorio del Word, sí hay. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Un ratito. Ya tenía algo marcado ahí. Ah, no. Genial. Acabo de acceder al mismo sitio. Qué lindo. Acabo de acceder al mismo sitio web que estaban viendo, pero desde el escritorio. Vean que esto acabo de copiar. Entonces, esta cita voy a contar y tiene 52 palabras. Pues sencillamente, a más de 40 ya es cita larga. Una cita larga se coloca de esta manera. Reitero una vez más, no es necesario que me pongan citas extensas. Cuando ustedes hagan el marco normativo, pueden explicar haciendo una paráfrasis. Les voy a explicar enseguida qué es eso. O pueden partir citando citas cortas o largas, pero que no pase específicamente de 1 o 2 párrafos. ¿Ya? Las citas. Explico. Para utilizar la cita, pues sencillamente vengo acá a referencias. Va a tardar un poquito porque he instalado un paquete acá que se llama Mendeley. El Mendeley es una base de datos que puedo utilizar y bueno, puedo colocar en formatos como tal, en diversas citas, etcétera. Es muy práctico, ¿ya? Pueden utilizarlo, pero yo les voy a enseñar el que está por defecto en Microsoft Word. Acá dice citas y bibliografía. Hago clic en administrar fuentes y hay justamente algunos aspectos que ya se han formulado, ¿ya? Le voy a decir nuevo y esta es una ley. Entonces le voy a poner ¿sí? Puedo ponerle documento de sitio web o puedo colocarle directamente si he bajado la ley. Voy a colocarle varios. Cuando dice autor, voy a marcar autor corporativo y le voy a poner ley 494 del periodista boliviano. Las leyes se citan así. Título, ley 494 del periodista, periodista. Ley 4, que esa es justamente la ley que ha sido el 29 de diciembre de 1979. Título de la publicación, bueno, puedo colocar, no, lo siento, perdón, me estoy equivocando. Por favor, documento del sitio web. Y aquí ponen Gaceta Oficial de Bolivia. Gaceta Oficial de Bolivia. Ponen aquí el año 1979, el mes, diciembre, el día 29 y la URL que lo copian de acá.
Yo lo estoy copiando. Copiar. Ahí dice búsqueda. Podía haber tenido, pero bueno, está muy bien. Puedo colocar ver norma. Aquí me dice descargar, pero prefiero mantenerla online. Y le digo acá URL y le digo pegar. Aceptar. Como ya ven, se ha escrito acá de manera concreta. Y aquí pongo la cita, insertar cita, elijo la ley del periodista boliviano, ¿ya? Y puedo colocar aquí convertir cita en texto para poner confrontar o decir artículo 1, ¿ya? Fíjense que se graba automáticamente de manera online, por eso es importante tener en el OneDrive, ¿ya? Un acceso. Miren que estoy abriendo, reitero, estoy guardando en mi OneDrive, no en mi computadora. O sea que si pasa algo con mi computadora, puedo recuperar el archivo porque está en la nube, en el OneDrive, ¿ya? Y al colocar autoguardado se hace así, de esta manera. Una cita corta es menor a 40 palabras y se inserta de la misma manera como hemos visto, ¿ya? Con comillas. Por si acaso, aquí voy a corregir algo. Antes se ponía el apellido con puras mayúsculas. Ahora ya no es necesario. Ya no es necesario. ¿Ya? Ahora es con minúsculas normales. ¿Ya? Pueden colocar también tablas. Las tablas, pero tienen que tener justamente, tienen que ser Times New Roman. A ver, vete por allí. Chao. Times New Roman. Y tienen que ser también 12 puntos, pero el interlineado tiene que ser simple. Interlineado simple. Y tiene que ser de esta manera. Yo les sugeriría que la fila de encabezado sea de otro color. Por ejemplo, así, así. Que sea con negrita, ¿sí? Y hagan clic derecho, les va a salir propiedades de tabla y asegúrense que esté marcado repetir fila como encabezado en cada página. ¿Para qué? Para que les salga de esta manera la tabla. ¿Ya? Aquí pueden colocar y copiar específicamente los párrafos, colocar la idea y analizar. Analizar es dividir todo el texto en sus partes y explicar por qué el autor ha señalado o ha explicado eso de manera concreta, ¿no? Obviamente que tienen que colocar también al final de la tabla la cita. En este caso será 10 puntos de manera concreta, ¿ya? Reitero una vez más, tienen en la Gaceta Oficial de Bolivia el documento inicial para poder ver leyes y decretos, ¿ya? Por si acaso los tratados internacionales son reconocidos por el país con una ley. Así que, por ejemplo, si estoy hablando aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos, a ver, voy a buscar, criterio no válido, dice. Bueno, todos los gobiernos. Bueno, hay de antes. A ver, Víctor Paz. Ley. Derechos. No lo han escaneado, pero bueno, no se puede encontrar esa norma. Pero sí las normas últimamente han sido reconocidas o se han escrito específicamente o son reconocidas con leyes. Y si no fuera el caso, pueden entrar justamente a buscar a Google en el caso de normas y tratados. Pero no se compliquen. Eso también se puede ver un poco más adelante. Por lo pronto partan con leyes y decretos que figuran en esta Gaceta Oficial. ¿Alguna pregunta
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del marco legal? Gunnar, disculpe, ¿hay algún límite de hojas o es como en la parte anterior de antecedentes que no se necesita un total de páginas? Gracias, Camila, por la pregunta. Sugeriría que pueda hacer, es que depende de la normativa, ¿no? Hay actividades que están muy reguladas. Si por lo menos hablan de empresas, mínimo que tienen que leer el Código de Comercio. El Código de Comercio se refiere a la constitución de empresas y eso está justamente señalado, ¿ya? Pero hay otras empresas que tienen su propia ley. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Simón tiene su propia ley. La Escuela Militar de Ingeniería tiene su propia ley. La Universidad Católica Boliviana tiene su propia ley. Por eso, esas dos universidades son reconocidas por las universidades públicas, porque tienen su ley. Las otras universidades, privada, Univalle, no tienen ley. Tienen decretos supremos que regulan, pero no ley. Ya, entonces, si van a trabajar con alguna de esas, tienen que estar. Toda entidad pública tiene su ley. Voy a trabajar con el gobierno autónomo municipal de Clisa, tiene su ley. Tiene la primera ley que le han nombrado a Clisa como primera sección de la provincia de Jordán. Y debe tener también justamente otras leyes y decretos supremos. ¿Ya? Entonces, reitero, la normativa está allí, pero tendría que examinar en la Gaceta Oficial, ¿no? Respecto a empresas privadas, etcétera, bueno, puede ser que no haya para empresa privada una ley, pero reitero, si estamos hablando, por ejemplo, de periodismo, hay una ley del periodista. Si estamos hablando, por ejemplo, de una fundación, hay leyes que regulan las fundaciones. Si estamos hablando de panificadoras, hay ley, por lo menos tengo que ver el Código de Comercio, como les decía, para sacar justamente algunos elementos y poder establecer el marco normativo. En el caso que no haya normas, ya en el caso de que no, reitero, no se encuentre nada, tienen que exponer y señalar, como dice ahí, justificar que no existe, ya, no existe pues esa normativa y no la coloquen. Dale, Mauricio. Te escucho. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consultita. En el caso nuestro, ¿sería la normativa sobre todo lo que se refiere al derecho de participación ciudadana? ¿O en el caso el funcionamiento o leyes que engloban a Fundación Imagen como tal? Lo último, aquellas leyes que van justamente porque participación ciudadana es muy amplio, ¿ya? Si hay leyes específicas que están dirigidas a la fundación o ONG con la cual estás abordando, pues esas. ¿Sí está escuchando? El nuestro, sí. Su micrófono está apagado, Gunnar. Ops, caramba, gracias. Lo mismo, lo que te decía, ya. Lo último, el último conjunto de leyes. Aquellas leyes que tengan y puedan normar nuestra actividad, ¿ya? O que estén referidas a nuestra empresa, porque hay leyes que están referidas a empresas, ¿no? Entonces, obviamente que tienen que leerlas y denotar. Me has hablado sobre participación ciudadana, ¿sí? Es demasiado genérico. Sí, sí, bueno, de hecho hay un... ya. Bueno, sí, habíamos estado justo en medio de las redes revisando algunas leyes normativas que hay tanto a nivel nacional también como a nivel municipal, entonces sí, es bastante... Hay muchas, o sea, participación ciudadana es muchísimo. Pero no sabemos si es que podemos enfocar por ahí Es marco normativo, no es marco teórico para enfocar, marco normativo. ¿Ya? Y como te dije, el diagnóstico va a decir el área, no van a decir ustedes, el área. O por lo menos ya les ha debido decir en la entrevista, ¿no? Que eso es el diagnóstico. Ok, ¿alguna pregunta más? Antes de apagar la grabación, ¿alguna pregunta más? Adelante, Maciel. Buenas tardes, doctor Gunnar.
Yo tengo una pregunta respecto de si sería bueno apoyarme también en este marco legal, los reglamentos aprobados de la Radio San Simón. ¿Sería Sí. bueno? Sí. Fuera de hablar de los medios de comunicación, leyes específicas que tienen que ver con la actividad, la ley del 5 de noviembre de 1832 que instituye la Universidad Mayor de San Simón, ¿ya? Fuera de esos, hay que ver también los reglamentos internos dentro de San Simón y de manera particular, sí, el reglamento de la radio. Está bien, muchas gracias, doctor. Genial. Gracias a ti, Maciel, por la pregunta. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Colegas? Ya. Apago la grabación.